Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, amigos y amigas de los 6 continentes de habla hispana. En esta tarde queremos reflexionar en una porción de la palabra de Dios muy significativa. Y para ello le invito que tengamos una oración. Querido Dios, te damos gracias porque nos mantiene con vida hasta este momento. A pesar de los diferentes sinsabores, de las inquietudes, de las perplejidades, tú eres Dios arriba en los cielos y eres Dios abajo en la tierra. Aquí estamos, Señor, queremos escuchar tu voz porque queremos hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta hora queremos reflexionar en un episodio muy hermoso registrado en el Nuevo Testamento por el teólogo Juan, el cuarto evangelio, y es un evangelio teológico. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez que usted se encuentra con una porción de San Juan, tiene que tener mucho cuidado a la hora de interpretarlo, porque es diferente a los libros sinópticos, es diferente a los libros históricos y es diferente a los libros conocidos como proféticos y también diferente a las cartas universales y a las cartas personales. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4 y el versículo 22, dice lo siguiente: vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Con quién está hablando Jesús? Porque este es Jesús el que habla. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ahí hay tema en cantidad, tema teológico que Juan registró para nosotros. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Definitivamente es fácil entender al tener la pista de la palabra de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios hasta ese momento? ¿A quiénes se les dieron las promesas hasta ese momento? ¿Por quién vino Cristo hasta ese momento? Todo se aplica al mundo judío. Pero también se aplica al mundo que estaba perfilándose para llegar a ser parte del mundo judío. Tristemente, lamentablemente, como pueblo, el pueblo judío rechazó la oferta, pero él rechazó, pero no las enseñanzas escritas en la palabra de Dios. No lo que Dios le había revelado a ese pueblo, a esa comunidad. Y ahí hay que tener cuidado, porque solamente terminaron las leyes ceremoniales y las leyes rituales que lógicamente fueron dadas a los judíos.
para poder formar parte del pueblo de Dios. La circuncisión y la incircuncisión ya a partir de ese momento no tenían valor porque ahora todo eso había terminado. En Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión valen algo, sino la fe que opera o que obra por el amor. Pablo deja este versículo para que lo analicemos. Busque su concordancia, busque su diccionario, busque su comentario y va a descubrir el hermoso estudio que tiene en ese versículo 22. Luego el apóstol Pablo, hablando de ese episodio que la salvación viene de los judíos, habían profecías específicamente que señalaban al Mesías y que tenían que ver con el mundo judío. Muchas profecías. La profecía de las 2300 tardes y mañana y la profecía de tiempo, tiempos y medio tiempo. Las 70 semanas tenían que ver específicamente con el Mesías. Pero Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 11, versículo 11 hasta 35, expresa lo siguiente: ¿acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? Esa es otra gran pregunta al estilo Pablo, al estilo Juan. De ninguna manera. Es como decir, ¿acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? Pablo contesta en griego, megeneito, de ninguna manera. El pueblo fue desobediente, por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles. Sin embargo, él quería que su propio pueblo sintiera celos, que su propio pueblo sintiera celos y la reclamara para sí. Ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten. Mencionó todo lo anterior específicamente para ustedes los gentiles. Dios me designó apóstol a los gentiles. Está hablando el apóstol Pablo. Pongo énfasis en esto porque de alguna manera quiero hacer que los hijos de Israel sientan celos de lo que tienen ustedes los gentiles y entonces yo pueda salvar a algunos de ellos. Pues si el rechazo de ellos hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, la aceptación de ellos será algo aún más maravilloso. La vida para los que estaban muertos, y dado que Abraham y los patriarcas fueron santos, sus descendientes también serán santos, del mismo modo que toda la masa de pan es santa porque la porción que se da como ofrenda es santa.
Pues si las raíces del árbol son santas, las ramas también lo serán. Algunas ramas del árbol de Abraham, algunas del pueblo de Israel, han sido arrancadas, y ustedes los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertadas. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo, especialmente de Dios. Así que no se jacten de haber sido injertado para reemplazar las ramas que fueron arrancadas. Ustedes son como una rama, no como la raíz. Tal vez digas, bueno, esas ramas fueron arrancadas para darme lugar a mí. Es cierto, pero esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo. Y tú estás allí porque sí crees. Así que no te consideres tan importante, más bien teme lo que podría suceder, pues Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. Fíjate en Dios, en que Dios es bondadoso, pero también es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo. Sin embargo, confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Y si el pueblo de Dios, y si el pueblo de Israel abandonó su incredulidad, volverá a ser injertado, pues Dios tiene poder para volver a injertar en el árbol. Tú, pues, por naturaleza eres una rama cortada de un olivo silvestre. Por lo tanto, si Dios estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza al injertar en un árbol cultivado, Él estará mucho más dispuesto a injertar las ramas originales en el árbol al que pertenecen. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero solo él durará hasta que se complete el número de gentiles que acepten a Cristo, y entonces todo Israel será salvo. Como dicen las Escrituras, el que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. Y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia, y ellos los beneficia a ustedes, los gentiles. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo de Dios, el pueblo que Dios ama, eh, porque Él eligió a los antepasados Abraham, Isaac y Jacob, pues los dones de Dios y sus llamados son irrevocables. Ustedes los gentiles eran rebeldes contra Dios, pero
cuando el pueblo de Israel se rebeló contra él, Dios tuvo misericordia de ustedes y no de ellos. Ahora ellos son los rebeldes y a ustedes Dios les mostró su misericordia, para que ellos también participen de la misericordia de Dios. Dios encarceló a todos en la desobediencia para poder tener misericordia de todos. Qué grande es la sabiduría y el conocimiento que Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que él tenga que devolvérselo? Tremendo texto de la Biblia. Tremendo texto que tenemos que pensar. Pablo era también, igual que Juan, un erudito, un teólogo, un sociólogo, un psicólogo. Era un conocedor del Pentateuco, conocedor de la teología profunda. Y este es un libro y un capítulo profundo donde habla del amor y la misericordia de Dios que abarca a todos los seres humanos. Y mi hermano y mi hermana, Pablo sigue mencionando en Efesios capítulo 2, versículo 11 al 16. No olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos, no éramos nada. Eran llamados paganos, incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afecta a su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas para el pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo, pues Cristo mismo nos ha traído la paz, el único a judíos y a gentiles era en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Logró, al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas, la paz entre judíos y entre gentiles. Al crear de ellos dos grupos, un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos pueblos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Es impresionante, mi amado hermano y mi hermana, lo que estos versículos han revelado para nosotros. Estos tres versículos, partiendo del primero de Juan, el segundo Pablo y el tercero Pablo, haciendo una erudición,
en profundidad. Quiere decir que esta porción de las Escrituras no puede ser entendida livianamente. Pero Jesús de ambos pueblos, de judíos y de gentiles, en los gentiles entran los romanos, los griegos, etcétera, etcétera. En los dos hizo un solo pueblo trayendo la paz. De los dos pueblos, Cristo ahora tiene un solo pueblo, pero de ninguna manera ha rechazado en su totalidad al pueblo judío, porque Cristo murió para que todos, absolutamente todos, sean salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él venga por segunda vez, ya no habrán judíos, ya no habrán griegos, ya no habrán romanos, ya no habrán gentiles, sino que solamente habrá un solo pueblo haciendo la paz y ascendiendo a vivir con Cristo por toda la eternidad. Amado hermano y hermana, sigamos estudiando, escudriñando las Escrituras, porque Dios tiene muchas cosas que revelarnos, que comunicarnos a través de su hermosa palabra. Y con este estudio en la mano y en la mente y en el corazón, le damos gracias a Dios por su palabra. Amigo, amiga que me escuchas, hermano, siga estudiando. Cristo quiere revelarse a través de su amor, a través de su sacrificio en la cruz. Quiere manifestarte su inmenso amor y su misericordia y quiere llamarte. Él lo dijo así: si yo fuese levantado, a todos atraeré a mí mismo. Levantemos a Cristo, nosotros que ya experimentamos el gozo de la salvación, y más gente será levantada, más gente será atraída hacia Cristo Jesús. ¿Cuántos queremos levantar a Cristo? Estamos claros en que Él ha hecho de ambos pueblos un solo pueblo a través del sacrificio de Cristo Jesús. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos. Queremos orar con el corazón. Queremos rendirte homenaje. Queremos tributarte honra y gloria. Queremos entender tu palabra. Queremos comunicar tu palabra. Queremos ser súbditos del reino. Acéptanos tal cual y somos, pero no nos deje como estamos. Transfórmanos, sánanos, cúranos. Tú sabes, Padre, tantas cosas que necesitamos. En este momento te pido que tú me ayudes en mi hemoglobina para que pueda subir y para que pueda estar al nivel correcto. Mi vida está en tus manos. Envía a tu ángel sanador para que él me toque y para que el milagro pueda ser hecho. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.